Buen día a todos, mi nombre es Iris y hoy voy a hablar sobre la evasión de la muerte celular. Para entender cómo el cáncer evade la muerte, primero debemos entender qué es la muerte celular programada o apoptosis. Este es un proceso ordenado donde la célula se desmantela a sí misma para ser consumida por macrófagos sin estimular la inflamación. Se divide en una vía extrínseca y en una vía intrínseca. La vía extrínseca es activada por receptores externos de la familia TNF y FAS. Y la vía intrínseca, o también llamada vía mitocondrial, responde a daños internos como fallos en el ADN. Y Robbins menciona una parte muy interesante que dice: la vía intrínseca parece ser el árbitro principal de la vida y la muerte en las células tumorales. La vía intrínseca depende de la permeabilidad de la mitocondria. Aquí son muy importantes los factores proapoptóticos y los factores antiapoptóticos. Los factores proapoptóticos son BATS y BAC, que su función es abrir la mitocondria para liberar citocromo C y que se pueda llevar a cabo la apoptosis. En cambio, los factores antiapoptóticos mantienen la membrana cerrada para evitar la muerte celular. Y bueno, existen mecanismos principales de evasión y estos surgen cuando nos preguntamos cómo es que se escapa un daño de que se pueda silenciar. Existen dos mecanismos principales propuestos que menciona Robbins, y el primero es la pérdida de función de TP53 y el segundo es la sobreexpresión de miembros antiapoptóticos de la familia BSL2. Y en el caso de la pérdida de función de TP53, como sabemos, ese es el guardián del genoma, y si existe una mutación no se activan proteínas como PUMA, que son proteínas proapoptóticas, y esto genera que el daño siga avanzando. Y en el caso de la sobreexpresión de BCL2, un ejemplo clásico es el linfoma folicular, en donde se produce una translocación genética específica que une el gen BCL2 con una inmunoglobulina. Esto causa una sobreexpresión de BCL2, una proteína que, como vimos anteriormente, protege a las células de la apoptosis. Y aquí está un diagrama que tiene el Robbins, en donde podemos ver cómo el daño al ADN de una forma normal debe activar a P53 y este a su vez activar a BATS y BAC para liberar el citocromo C y activar las caspasas ejecutadoras. De esta forma, en este esquema podemos ver cómo las células cancerosas bloquean este flujo, aumentando BCL o inhibiendo las caspasas mediante proteínas IAP, y esto genera que no se lleva a cabo de manera correcta esta vía antiapoptótica. Para dar introducción a un caso clínico que se me hizo muy interesante debido a que aborda de una manera muy clara e integrativa estos mecanismos propuestos por Robbins, e incluso propone otros mecanismos de evasión de muerte celular. Quiero mencionar y recalcar estas definiciones que son muy importantes. La apoptosis o muerte celular programada es un mecanismo fisiológico esencial para mantener la homeostasis tisular mediante la eliminación de células dañadas o innecesarias. La evasión de apoptosis constituye uno de los sellos distintivos del cáncer, permitiendo que células malignas escapen de este programa de muerte y desarrollen resistencia terapéutica. Se trata de un paciente masculino de 62 años diagnosticado con cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio extenso. A pesar de respuesta inicial favorable a quimioterapia basada en etoposide cisplatino
desarrolló progresión de enfermedad a los 8 meses. El análisis molecular del tumor reveló sobreexpresión de proteínas antiapoptóticas de la familia BSL2, que son BSL2, BCLXL y SEAP, y niveles elevados de factor de crecimiento autócrinos FGF2 y IGF1, configurando un fenotipo de resistencia a apoptosis. Y como vimos anteriormente, un factor muy importante es la familia BSL2. Y en este primer mecanismo propuesto por el artículo es la sobreexpresión de proteínas antiapoptóticas de la familia BSL2, que como vimos en este esquema anterior, esto ocasiona una inhibición. Y bueno, las familias cancerosas frecuentemente sobreexpresan miembros antiapoptóticos de la familia BSL2, que secuestran proteínas proapoptóticas e impiden la permeabilización mitocondrial. En este caso presentado, la sobreexpresión de BCL2 y BCLXL de las células de cáncer de pulmón de células pequeñas confieren resistencia al etopócito al bloquear la liberación del citocromo C desde las mitocondrias, y como vimos es sumamente importante la liberación del citocromo C para llevar a cabo esta apoptosis. Otro mecanismo son las proteínas inhibidoras de apoptosis, en donde particularmente la sorbina y SEAP inhiben directamente las caspasas efectoras, bloqueando la ejecución de la apoptosis. Estudios demuestran que células tumorales pancreáticas, mamarias y de colon expresan niveles basales elevados de actividad de caspasa 3 y caspasa 8, pero la sobreexpresión simultánea de sorbina y SEAP contrarresta esta señalización proapoptótica. Otro mecanismo, como vimos anteriormente, es la mutación en el supresor tumoral P53, nuestro guardián del genoma, que inicia apoptosis en respuesta al daño en el ADN mediante la inducción transcripcional de proteínas proapoptóticas como PUMA, NOTSA y BATS. Y bueno, mutaciones en P53 ocurren en más del 50% de las neoplasias, eliminando esta respuesta crítica al daño genómico. Existen defectos hereditarios en TP53, como en el síndrome de Li-Fraumeni, que resultan en múltiples neoplasias, incluyendo gliomas y sarcomas, ilustrando el papel central de P53 en la supresión tumoral mediante apoptosis. Y esto es muy importante porque si existen mutaciones en este supresor tumoral, ocasionan que exista con mayor facilidad el desarrollo de neoplasias. Otro mecanismo propuesto en el artículo es la señalización antiapoptótica mediada por la matriz extracelular, en donde en el cáncer de pulmón de células pequeñas, las células tumorales están rodeadas por una matriz extracelular extensa que incluye colágeno de tipo 4, tenasina, fibronectina y laminina. La adhesión de células de cáncer de pulmón de células pequeñas a la matriz extracelular mediante integrinas beta 1 suprime la apoptosis inducida por quimioterapia a través de la estimulación de P13K, previniendo el arresto celular y la apoptosis normalmente inducida por etopócito. Otro mecanismo es la señalización autócrina por factores de crecimiento. Y bueno, varios factores de crecimiento median la señalización autócrina en el cáncer de pulmón de células pequeñas, incluyendo la hormona liberadora de hormona de crecimiento, IGF-1, bombecina, el factor de crecimiento de hepatocitos y FGF2. Este impulsa la proliferación de células del cáncer de pulmón de células pequeñas y confiere resistencia al etopócito in vitro mediante la regulación positiva de proteínas antiapoptóticas mencionadas anteriormente, BCLXL, BCL2, SEAP, y la supresión de la proteína proapoptótica BAD.
Otro mecanismo son mecanismos emergentes de escape, en donde investigaciones recientes han identificado mecanismos adicionales de evasión apoptótica, como la anastasis, que se define como reversión de la apoptosis incluso después de la activación de sus etapas más comprometidas, y anoikis, que se define como la resistencia de la apoptosis inducida por desprendimiento de la matriz extracelular, crucial para la metástasis. Y en el deslizamiento mitótico existe un escape de la detención mitótica inducida por agentes antimitóticos, resultando en formación de células tetraploides. Y en la formación de Blevins-Shell existe una supresión indirecta de apoptosis en células madre cancerosas. Otro mecanismo son los mecanismos epigenéticos, que como sabemos son factores muy importantes. Existen modificaciones epigenéticas aberrantes de ADN e histonas que regulan la expresión de mediadores de señalización pro y antiapoptóticos, representando un mecanismo complementario importante en la regulación de apoptosis y respuesta terapéutica. Y pasando a otro tema que tiene que ver mucho con esto, es el potencial de replicación limitado, porque si bien todos los tumores malignos contienen células que son inmortales, tienen un potencial replicativo ilimitado. Uno de estos mecanismos que Robbins menciona que no se conocen con exactitud es la evasión de la senescencia, en donde se dice que una célula normal solo puede dividirse entre 60 y 70 veces antes de entrar a la senescencia, en donde es este estado de arresto mediado por P53 e INK4A P16. Y bueno, en el caso de los tumores, rompen estas barreras y continúan dividiéndose. Bueno, aquí podemos ver un esquema que es representativo, en donde una célula normal se detiene ya cuando se llevan a cabo estas divisiones, y en procesos neoplásicos esta división puede continuar. Otro mecanismo es la evasión de las crisis mitóticas, pues se dice que cuando una célula se divide mucho, sus telómeros o las puntas de los cromosomas se acortan. Y bueno, existe justo un acortamiento progresivo de los telómeros, los cuales no son mantenidos en la mayoría de las células somáticas por falta de expresión de telomerasa. Y el ADN telomérico erosionado o dañado hace que los extremos opuestos se detecten como roturas de doble hélice, y si la proteína P53 es disfuncional, se activa la vía de unión de estos extremos homólogos y se fusionan los cromosomas, generando cromosomas dicéntricos. Durante la anafase, la segregación mitótica rompe estos cromosomas unidos, produciendo un daño genómico que se describe en bola de nieve. Las células que logran sobrevivir a la crisis lo hacen reactivando la telomerasa, lo que restaura los telómeros y estabiliza el genoma previamente dañado. Este mantenimiento de los telómeros se observa en prácticamente todos los tumores malignos, en un 85 a 95% en la vía de la telomerasa, permitiendo que células con oncogenes dañados durante la crisis alcancen la capacidad de replicación ilimitada. Y en la capacidad de autorrenovación, que es otro mecanismo de este potencial de replicación
limitado, se dice que las células madres tumorales pueden dividirse de forma simétrica o asimétrica. Pero bueno, estas divisiones pueden ser peligrosas porque los quiescentes se dividen de una forma lenta y esto hace que existan resistencias farmacológicas, ya que las células madre tumorales pueden surgir por la transformación directa de células madre tisulares o porque las células somáticas adquieren pluripotencialidad mediante estas mutaciones en factores de transcripción clave como MYC. Y está la plasticidad, que a diferencia de tejidos normales, las células tumorales pueden desdiferenciarse, permitiendo que el tumor repruebe sus reservas de células madre a partir de células que no lo eran. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones clínicas, ya que son esenciales para la persistencia y recidiva del tumor, y si no se eliminan, el cáncer no se erradica. Presentan una alta resistencia a la quimioterapia convencional debido a su baja tasa de división que es llamada quiescencia, y a la expresión de transportadores como MDR1 que ocasiona resistencia a múltiples fármacos. Y eso sería todo. Gracias.